temática 5, diseño e implementación de base de datos. Y ese tema tiene que ver con las transacciones, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la confirmación y el rollback o el deshacer de las transacciones. Deshacer transacciones significa que a lo mejor tú no has terminado de confirmar algo o lo confirmaste hasta cierto punto y quieres, digamos, restablecer la base de datos como la tenías antes de hacer esa transacción. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese sería lo que sería el rollback, que sería deshacer la transacción que tú estás ejecutando para dejar tu base de datos en el estado anterior que lo tenías antes de hacer esta transacción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor tú tienes un insert o un update. Imagínate el caso típico, update o delete de toda la tabla y se nos olvidó poner el where. Qué problema, ¿verdad? Eliminamos todos los registros de esa tabla o actualizamos todos los registros de esa tabla con una información que solamente queríamos hacer en un solo registro. Entonces, oye, nos metimos en tremendo problema porque si eso es una base de datos de una empresa, tú te volaste o te eliminaste todos los registros de esa tabla o actualizaste a todas las personas. Imagínate que estás actualizando el sueldo de unas personas que subieron de cargo y resulta que se te olvidó poner la condición que era para las personas nada más que habían subido de cargo y actualizaste el sueldo a todas las personas de la misma manera. Oye, eso es un tema delicado, un tema grave y bueno, estos mecanismos están justamente para que tú cuando estés haciendo el update o estés haciendo el vaciado o el eliminado de la tabla, tú puedas confirmar si el resultado que va a quedar en tu base de datos es el que tú quieres realizar. Y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de confirmaciones y recuperaciones, y después también vamos a ver en mayor medida el tema de respaldo en base de datos y recuperación, estamos hablando de lo básico, ¿no? De las transacciones sobre base de datos. ¿Qué es una transacción? Es un conjunto de operaciones que manipulan datos entre dos commits, ¿ok? O sea, está una manipulación de datos que se llama transacciones y está antes de dos commits, el commit anterior o el commit de inicio, la transacción y el commit o la confirmación que te dice, mira, este insert o este delete que ya yo hice y verifiqué que es así como quiero que quede en la tabla, quiero que lo confirmes y una vez que tú lo confirmas, eso se hace, digamos, tiene toda la característica de un manejador de base de datos que te garantiza que eso va a ser permanente. ¿Ok? Entonces, si se reinicia el servidor, ya eso tú lo confirmaste, ya eso está permanente y se garantiza que el registro va a estar ahí, así haya una falla catastrófica, porque lo vas a poder recuperar. ¿Ok? Entonces, cada transacción implica lectura y escritura a disco. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo la transacción y tú la confirmas, cuando tú haces la transacción, digamos, el insert, tú lo tienes en memoria RAM, ¿ok? Cuando tú lo confirmas, tú le estás diciendo al manejador de base de datos, esto que tú tienes en RAM, que es mi insert, si tú haces tu insert y lo dejas en RAM y no lo confirmas y reinicias el servidor, eso que tú habías insertado se pierde. ¿Por qué? Porque nunca lo confirmaste. El manejador de base de datos nunca supo que él tenía que hacer persistente ese registro. Ahora, cuando tú le das confirmar, básicamente él lo que hace es decirle al manejador, mira, esto que yo quiero confirmar, cuando sea la frecuencia de persistencia, porque eso es una frecuencia y les voy a recomendar un video de todo lo que tiene que ver con respaldo y recuperación de base de datos, que es muy bueno, dura como 1 hora y media, pero es muy, muy bueno y práctico. Ahí van a poder ver que eso entra como en un área intermedia del manejador de base de datos y cuando ustedes dicen que lo quieren confirmar, cuando él llega a su tasa de confirmación de transacciones, él escribe una vez esa transacción en disco y lo hace permanente. Ya desde el momento que ustedes
le dicen que quieren confirmarlo o le dicen commit, ya es garantía de que ese registro o ese bloque o conjunto de registros va a poder ser persistente en su base de datos o recuperable en alguna falla catastrófica al hacer el commit. ¿Ok? Entonces, aterrizando esto un poco a la práctica, hasta ahora ustedes no han tenido, o en la mayoría de los casos, no han tenido la necesidad de hacer a lo mejor un commit. ¿Por qué? Porque cuando ustedes instalan el manejador de base de datos Oracle, eso viene configurado por defecto para que haga commit implícito. ¿Qué quiere decir un commit implícito? Que yo hago mi update y automáticamente después de hacer el update, el mismo manejador de base de datos hace el commit sin que tú tengas que decirle explícitamente haz commit. ¿Ok? La desventaja de eso, es la mayor desventaja, es que si tú quieres utilizar justamente el tema de estas transacciones del commit y rollback para controlar lo que estás actualizando, insertando y eliminando, y tú lo dejas implícito, tú puedes hacer un delete from persona sin colocar la condición, y como tienes el commit implícito, el mismo manejador de base de datos, antes de que verifique si lo que hiciste está bien, lo va a confirmar. Por lo tanto, perdiste todos los datos o todos los registros de tu tabla persona. ¿Por qué? Porque el commit estaba implícito, no lo habrás hecho tú, pero el manejador, una vez que ejecuta tu transacción, entiende automáticamente que lo siguiente que tú quieras hacer es confirmarlo. Entonces, a nivel de Oracle hay un parámetro o hay un comando que te permite desactivar el commit implícito. ¿Para qué? Justamente para que tú puedas hacer tus insert, update y delete. Y si después de hacer el insert y tú haces un select para ver cómo está quedando la tabla, te arrepientes de haber hecho ese insert, update o delete, tú con solo hacer rollback puedas pasar al estado inicial de tu base de datos antes de hacer ese insert, update y delete. Pero para eso tienen que desactivar el commit implícito y decir al manejador de base de datos que lo vas a hacer explícito. Es decir, que cuando tú quieras confirmar la transacción o el conjunto de transacciones, tú al final de todo ese bloque vas a poner una instrucción commit, punto y coma, para confirmar lo que estaba antes. ¿Ok? ¿Se entiende hasta acá? Profe, yo no sé si esto tiene que ver con, por ejemplo, que está usando Oracle para todas estas cosas de la materia y me he dado cuenta que yo trabajo con los datos, inserto, borro, hago lo que sea, y no se me refleja en la tabla cuando la veo a través del manejador del SQL Developer, pero cuando hago un select sí se ven esos cambios. No sé si de repente es porque no se ha hecho un commit o algo así. Es correcto. De hecho, yo he tenido varios grupos de estudiantes en semestres pasados que les ha pasado mucho en la simulación y también en los reportes. Qué pasaba, por ejemplo, en uno de los equipos del semestre pasado? Ellos hacían o ejecutaban la simulación y cuando íbamos a ver, hacíamos el select, perfecto, estaban los registros ahí en base de datos. O sea, cuando tú haces el select, tú lo puedes ver porque lo tienes en RAM. Pero si tú reinicias el servidor, ya eso que tú estás viendo en el select lo perdiste porque nunca lo confirmaste, ¿ok? Pero el problema ahí, en este caso en particular, era que podíamos verlo a nivel de la tabla en el Oracle por el SQL Developer, pero cuando nos íbamos a la herramienta de reportes para ver cómo se actualizaron los nuevos datos, resulta que no salían nuevos datos. Entonces, la frustración del equipo era, oye, pero si yo acabo de ejecutar la simulación, estoy consultando algunas tablas y se pobló, porque cuando me voy a mi herramienta de reporte no las veo. Y entonces, cuando pasó eso, yo inmediatamente me di cuenta que podíamos estar en un escenario de que faltaba confirmar la simulación o las transacciones de la simulación. Entonces, luego de que el equipo estuvo ahí varios minutos tratando de ver qué pasaba ahí, yo les dije, señores, ustedes confirmaron esto. Entonces, oye, sí, mira, teníamos el commit implícito activo, pero bueno, vamos a hacer un commit a ver. Hicieron el commit, nos fuimos a la herramienta de reporte e inmediatamente vimos actualizado todo lo que nos veíamos antes. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las prácticas pasadas, como tenían que desactivar el commit implícito, se les olvidó, asumieron que estaba
activo porque lo estaban viendo con el select, pero lo estás viendo por el select porque estás en la misma sesión. De hecho, eso también es una característica. Tú vas a poder ver el select cuando tú estás en la misma sesión donde estás haciendo las consultas. Pero si tú haces una nueva conexión a la base de datos, probablemente tú no veas esos datos que están ahí porque no los has guardado, no los has confirmado. Tiene que ser en la misma sesión en donde estás haciendo la transacción. Entonces ahí ellos se dieron cuenta que faltaba el commit, hicieron el commit y todo siguió estando bien en la herramienta también de reporte. Probablemente lo que te esté pasando a ti sea algo de eso. A lo mejor estás trabajando con una interfaz gráfica que se conecta al Oracle, pero internamente esa interfaz gráfica no tiene el commit implícito activado, entonces hace los cambios a nivel local, a nivel de RAM. Tú cuando los consultas probablemente lo ves en la misma interfaz que estás usando para conectarte en Oracle. A lo mejor cuando te vas a Oracle ya no lo ves porque es una nueva sesión. Y si tú lo dejas así y no lo confirmas, pues cuando tú reinicies tu computadora, todo lo que hiciste se perdió, o sea, no se guardó. ¿Lo ves? Me imagino que debe ser eso. Es muy parecido a todo lo que me está comentando. Sí, sí, probablemente es ese mismo tema. Ya no entendía, yo me estaba empezando a molestar, no entendía por qué por qué me pasa eso, porque sí, Sí, precisamente habría la misma conexión en DataGrip y los datos no eran los mismos, y me imagino que es por eso, como la sesión no guarda la RAM por sesión, entonces, correcto. bueno, Correcto, tal cual. Y es frustrante porque no se entiende el error. O sea, cuando tú te enfrentas con esto la primera vez, oye, o sea, llega un punto que tú dices, pero ya va, acabo de hacer esto, lo vi en el Select y ahora no lo veo, o sea, ¿qué es esto? ¿Brujería? No, no es brujería, es simplemente que no lo confirmaste, pero como todavía no tenemos esos conceptos claros, a lo mejor no tenía forma de asociar de que eso era por el commit, ¿sí? claro. Pero bueno, justamente para eso son estas clases teóricas, ¿no? Para entender cómo trabaja por detrás el manejador y saber que tenemos la oportunidad de poder desactivar ese commit implícito y ya, o sea, ese ejemplo que yo les di es uno de los más útiles, que tú, por ejemplo, hagas un update, tú desactivas tu commit, tú haces el update y ¿qué haces después? Ah, bueno, chévere, antes de hacer el commit, yo voy a hacer un select sobre la tabla que hizo update para ver que los updates que hice exactamente están quedando como yo esperaba que queden. Si yo hago el update y hago el select y veo que los datos quedaron como yo esperaba que queden, luego procedo a hacer el commit. Y ahí ya me estoy garantizando que, digamos, estoy garantizando que voy a poder confirmar realmente lo que debo confirmar y no que sea un error y lo confirme y dañe toda la tabla dañe toda la tabla por eso. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Ok, buenísimo. Entonces, las transacciones tienen ciertas propiedades. Tienen propiedades que se llaman ACID, atomicidad, conservación de la consistencia, aislamiento, que sería la I de isolation, aislamiento y permanencia de la D de durabilidad en inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa atomicidad? Que una transacción se realiza por completo o no se realiza. ¿Ok? Es decir, si yo tengo un conjunto de insert, imagínate que estás en el proceso, estás en un proceso de negocio y tú para hacer la compra de esos productos, el pago se tuvo que haber efectuado de manera correcta. Entonces, ¿qué transacciones están involucradas ahí? Ah, bueno, chévere, tú haces el pago, se confirma el pago, los productos que tenías en ese carrito pasan a estar no disponibles porque se vendieron y se reduce el inventario. Entonces, todo ese proceso de negocio lo podemos ver como un proceso completo en donde se tiene que producir el pago, se tiene que descontar del inventario y se tiene que entregar el producto. Ahora, yo puedo hacer el pago, yo puedo
eh, reducir el inventario y que el pago no se haya procesado, no porque estaría alterando el proceso, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa atomicidad. También otro ejemplo puede ser, por ejemplo, están haciendo una transferencia bancaria. ¿Tiene sentido que yo descuente el saldo de la cuenta de origen cuando no puedo garantizar que le cayó ese dinero a la cuenta de destino? No. Entonces, ahí la transacción atómica es de evitar el pago de la cuenta de origen y acreditarlo en la cuenta de destino. Entonces, las dos transacciones tienen que ocurrir. Si no ocurre una de las dos, no puedes dejar que eso pase porque vas a alterar el proceso. Si no ocurren las dos, no puede ocurrir ninguna. Entonces, o ocurren las dos o no ocurre ninguna. Eso es lo que se refiere a la característica de atomicidad. Conservación de consistencia. Quiere decir que si tú tenías tu base de datos en un estado consistente, cuando tú hagas las nuevas transacciones de update, delete o lo que haga o insert, la nueva versión de tu base de datos también tiene que ser consistente. No es posible que tú hagas cualquier transacción y pase tu base de datos de un estado consistente a un estado corrupto que no puedas consultar la información que está ahí. A eso se refiere conservación de consistencia. Aislamiento. Una transacción debe dejar que otra transacción vea sus actualizaciones hasta que éstas no sean confirmadas. Y eso lo vamos a ver en clases más adelante, que hay unos errores ahí de lectura en base de datos que tienen también sus mecanismos de control, eh, pero eso no debe pasar. O sea, si yo no he confirmado una transacción, imagínate que yo estoy actualizando los datos de una persona y tú por otra aplicación estás consultando los datos de la misma persona. Si yo los actualicé y tú sigues viendo los datos que estaban antes, ahí hay un problema de consistencia. Entonces, el aislamiento lo que te indica es que una transacción no debe dejar que otra transacción vea sus actualizaciones hasta que no sean confirmadas. Porque si no, pueden ocurrir que algunos procesos o personas estén viendo estados inconsistentes de la base de datos. ¿Okay? Y permanencia significa que una vez que se haya confirmado la transacción, esta nunca debe perderse por una falla posterior. ¿Okay? Es decir, una vez que tú haces el commit, mira, así sea que el servidor se apagó de manera inesperada o se reinició o lo que sea, el manejador te garantiza hasta cierto punto que tú puedes recuperar esa transacción porque ya tú la confirmaste. Entonces, bien hasta aquí, ¿algún comentario o duda? Profe, pero un commit, o sea, cuando se tiene un commit implícito, o sea, ya, ¿cómo formular la pregunta? O sea, una transacción es entre commit y commit, ¿no? Eso es una transacción en total. Correcto, correcto. Tú tienes el commit de inicio, tienes tu transacción, que tu transacción es un insert, update o delete o un conjunto de ellos, y luego tienes el commit al final para confirmar todo ese bloque de transacciones que hiciste desde el primer commit. ¿Ok? Ok, y si eso está implícito, entonces Si el está manejador implícito, lo no hace tienes que cuando hacer él nada. quiere. O sea, el manejador lo hace cuando No, él... o no, sea, no cuando él quiere. O sea, él tiene ¿qué pasa? El manejador tiene una tasa de refrescamiento de confirmación. Entonces, según lo definido en Oracle por defecto, él te va a decir, mira, cada cierto tiempo, cada 5 segundos, cada 30 segundos, o cuando yo detecte cambio, voy a automáticamente a confirmar cuando esté implícito. Y cuando esté implícito, tú no tienes que hacer nada, tú simplemente haces tu transacción y ya es como que si el manejador, después de hacer las transacciones, al final de tu última sentencia le puso un commit, punto y coma, y el manejador ejecuta eso como que si fuese explícito, ¿me explico? ok. Básicamente es eso. Rollback es para deshacer la transacción. A lo mejor yo hice el update, pero oye, una vez que hice el update y luego hice un select para ver cómo quedó la tabla, yo digo, oye, mira, la embarré. Ah, bueno, ¿cómo hago? Mira, tengo que echar para atrás lo que hice.
Entonces, ¿cómo hago para echar para atrás? Bueno, le digo rollback y listo. Todo lo que yo había hecho hasta ese momento que no había confirmado, desaparece, nunca se confirma. Y SavePoint es una confirmación parcial de la transacción. O sea, yo puedo establecer como unos puntos de chequeo. Yo puedo decir, por ejemplo, estoy haciendo 2 updates, vas a hacer un SavePoint de estas 2 transacciones sobre el punto A. Y lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Luego hago 2 updates más y le digo, vas a hacer una confirmación parcial de esto sobre el punto B. Ahora, si tú en algún momento dices, mira, yo cuando hice los 2 updates que guardé en B, me equivoqué en algo, quiero volver a pasar a lo que tenía en A. Tú haces rollback, tú A, y estás en el punto de confirmación de tu versión que habías guardado en A con tus 2 updates. Entonces pierdes los últimos 2 updates que no estaban correctos, pero lo que habías hecho antes lo guardaste y empiezas otra vez de ahí. ¿Okay? Vamos a verlo con unos ejemplos para que se entienda mejor este tema porque es abstracto. Tenemos el primer ejemplo. Tengo el commit como de inicio para confirmar cualquier transacción que a lo mejor estaba pendiente y no se había confirmado antes. Hago un insert en personal y le paso la cadena de caracteres ejemplo y luego ejecuto el commit. ¿Cuál es el resultado de esto? La inserción de un registro en la tabla personal. ¿Cuál es ese registro? El registro ejemplo. ¿Ok? Bien hasta acá, ¿no se ve? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Tengo un ejemplo 2. Estos ejemplos son básicos, pero bueno, en la práctica vamos a trabajar uno más, digamos, un poco más complejo, pero básicamente de esta manera funciona. En el ejemplo 2, tengo el commit inicial, tengo el mismo insert sobre la tabla personal, pero yo digo, mira, cuando yo hice este insert, luego este insert hago un select asterisco from personal y dije, mira, me quedó el registro como no quería, dañé algo. ¿Cómo hago para volver al estado inicial de mi base de datos? Hago exec rollback y eso produce como resultado que esa inserción que yo había hecho de personal no se quede guardado en mi base de datos. Por lo tanto, no hay ninguna afectación en mis transacciones realizadas. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Y en el caso del SavePoint, tengo mi commit inicial, inserto el registro personal 1 en personal, digo, mira, este registro lo voy a guardar en mi punto de chequeo exec SavePoint 1. Luego inserto personal 2, otro registro, y le voy a poner un nuevo punto de chequeo que se va a llamar SavePoint 2. El punto de chequeo es 1 y 2. Entonces yo digo, mira, cuando hice el segundo punto de chequeo me di cuenta que dañé algo. Yo no quería hacer eso y lo hice, pero cuando hice el select me di cuenta que no estaba bien. Entonces, ¿cómo yo hago para volver a lo que tenía en el punto 1? Le digo exec rollback to SavePoint 1. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que solamente se inserta un registro en la tabla personal. El registro de personal 1. ¿Okay? Entonces, claro, tú aquí en el 6.1, antes de hacer este 6.1, tú puedes tener aquí miles de transacciones, update, delete, otros insert. Haces el 6.1 y luego del 6.1, para dejarlo confirmado permanentemente, también deberías hacer un commit. Aquí estamos diciendo que si volvemos al 6.1 nos va a quedar personal 1, pero ese personal 1, a lo mejor es un tema aquí de la lámina, falta un commit aquí también después del 6.1 para decirle, mira, lo vas a guardar de manera permanente. ¿Ok? ¿Sabes? Ok. O sea, que en ningún momento se guardó en disco. No se guardó. En este ejemplo en particular, y cuidado con eso porque estos temas pueden salir en el parcial. En este ejemplo en particular, yo te estoy diciendo que esto devuelve un registro en la tabla persona. Sin embargo, aquí vamos a colocarlo una vez para no confundir, porque si lo hacemos de esa manera, eso quedó en memoria, eso no está nada más en disco. Entonces,
Por ejemplo, nosotros guardamos en 6.1 lo que está en personal 1, pero eso es una confirmación parcial. Luego de hacer la confirmación parcial tenemos que hacer el commit, ¿ok? Si hacemos el commit y luego hacemos este de personal 2 y nos equivocamos en personal 2 y queremos volver al 6.1, al yo hacerlo de esta manera, exec rollback to 6.1, como ya tengo el commit aquí abajo, ya yo puedo decir ahora, mira, esta inserción fue de un registro sobre la tabla personal. ¿Y cuál fue ese registro? Personal 1. Entonces, si yo ahora reinicio el servidor o se me apagó o lo que sea, personal 1 está ya persistente. En el primer caso, cuando no tenía el commit, si se reinicia el servidor también se perdía porque fue una confirmación parcial que nunca confirmé definitivamente, ¿sí? Profe, y si pones un exec commit por debajo del 6.2, ese rollback ya no, o sea, no, se daría, se No, ejecutaría. no puedes aplicarlo porque ya lo confirmaste. Ya se confirmó. Ok. Correcto. O sea, no puedes echar para atrás cosas que confirmaste. Ahora, si están pendientes, sí las puedes echar para atrás. O sea, la única forma que tú puedes echar para atrás a algo que confirmaste es que hagas el proceso inverso a la modificación que hiciste. O sea, si hiciste, bueno, en el caso del delete no aplica, ¿no? Pero si hiciste un update, bueno, tampoco porque los registros que tenías antes no vas a poder saber qué tenía cada uno de los registros. Pero a lo mejor si hiciste un update con unas condiciones en particular que te afectaron algunos registros y tú sabes que afectaron cierta cantidad de registros con esa condición, tú puedes hacer la condición contraria para volver a tener los datos como los tenías antes, pero tienes que pensarlo, no es que haya un mecanismo para eso, tú tienes que ver cómo ahora eso que dañaste puedes revertirlo de alguna forma para dejar tu base de datos como estaba antes, pero es más complicado, o sea, lo ideal es que esto se use de manera explícita para evitar justamente esos temas. O sea, ¿cuántas veces ustedes nos han dado o no han escuchado de casos en donde, por ejemplo, hay una persona o un desarrollador trabajando en un ambiente y tiene dos pantallas y resulta que tiene en una de las pantallas el ambiente de producción y en otra el ambiente de desarrollo? Y por temas de concentración, a lo mejor atendió una llamada o estaba viendo algo y de repente, como los dos ambientes son idénticos, de repente no se dio cuenta que se puso a trabajar en la pantalla que era de producción, y estaba confiado y no tenía estos commits explícitos activos. Entonces empezó a hacer pruebas sobre la data de producción, dañó cosas, no se dio cuenta que era producción y después le llegaron miles de reclamos de clientes o llamadas de superiores diciendo, mira, ¿qué hiciste tú aquí? Que esto no sirve. ¿Ok? Entonces, lo mejor para esos casos, aparte de tener tus dos ambientes de manera separada, es que tú tengas estas cosas de manera explícita y tú puedas, antes de confirmar, asegurarte que de verdad eso que estás cambiando es como quieres que quede. ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que, ok, chévere, no teníamos el commit explícito, activo, estaba implícito, dañé mi tabla, le cambié el sueldo a todo mi personal. ¿Cómo hago yo ahora para restablecer eso? Porque ya haciendo el proceso inverso no puedo, yo no puedo saber, eh, digamos, rápidamente qué sueldo tenía cada uno hasta que no me vaya a fuentes externas o respaldos. Entonces, ¿qué es lo siguiente que yo debería hacer? Justamente eso, buscar cuál fue el último respaldo de mi base de datos y restaurar esa tabla con ese último respaldo que había ejecutado. Pero el punto ahí es que a lo mejor pudiste tener, desde el último respaldo hasta la fecha de hoy, cosas nuevas que insertaste o cambiaste en esa tabla y que el respaldo no te va a traer porque el respaldo se ejecutó, no sé, 2 días antes, por ejemplo, según la frecuencia que tú definiste. Entonces, bueno, ahí viene el punto de que es mejor quedarme sin nada o quedarme con el respaldo, el último respaldo y tener una brecha de una semana de actualización que voy a perder. Obviamente la respuesta es restaura el último respaldo que tengas porque no vas a tener tu data, eh, digamos, echada a perder de esa manera porque ya la tabla no te sirve. Entonces, vete por
el escenario ideal, bueno, no ideal, pero el escenario que puede ser la mejor opción para ti, que sería restaura el último respaldo y ya después tratas de ver cómo lo nuevo que se hizo desde el último respaldo hasta hoy lo puedes recuperar de alguna fuente externa o de algunos correos o lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, entonces en este ejemplo que nosotros tenemos aquí, si nosotros hacemos rollback hasta el save point 1, como ya lo confirmamos con el commit, ya no lo vamos a poder quitar. O sea, ya, si nosotros hacemos rollback hasta el save point 1, como, Él te deja hasta personal 1, hasta registro personal 1, pero si la pregunta que hacía, bueno, no me acuerdo el nombre de la persona que la hizo, pero la pregunta que hacía tu compañero es que si tú haces commit aquí después del 6.2, ya tú no puedes hacer rollback to 6.1, porque ya confirmaste el 6.2, ya tienes una nueva versión del registro, ¿sí? ok, ok. O sea, Entonces, si yo ujú. quisiera revocar el insert de personal 1, tendría que hacer el save point arriba, Si arriba tú del, quisieras que, perdón, o sea, quisiera quitar, o sea, como regresar el insert de personal 1, tendría que poner un save point arriba del insert, o sea, antes del insert. correcto, antes del insert o quitar este commit, o sea, como yo lo tenía al principio, si tú regresabas, personal 1 se iba a guardar solamente en RAM. Si reiniciabas el servidor, lo perdías igual. Ok, claro, claro. Claro, ¿Ok? sí, Eso es sin importante. se puede regresar a los save points o al commit anterior también. Correcto. Y es importante eso porque muchas veces ocurre eso en el parcial que aparece una transacción como esta y las personas responden y porque claro, en el parcial se pregunta, ok, si yo hago un select, ¿qué transacciones se van a ver? Y a lo mejor tú dices, mira, se ve personal 1. Tú pones que se ve personal 1 como yo lo tenía antes. Pero yo te digo en el parcial, mira, está malo porque si yo reinicio el servidor ya perdiste eso. Ah, pero entonces tú me dices, no, pero tú no me dijiste en la pregunta que si reiniciabas el servidor. Es que no te lo tengo que decir, es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque una base de datos nosotros no lo utilizamos solamente para tener de manera temporal los datos. Nosotros lo que queremos en la base de datos es que eso se mantenga. Entonces tú siempre en el parcial tienes que irte por el peor escenario. O sea, si yo hago el select, tengo que pensar, ese select que estoy haciendo me está dando el resultado así, incluso si se apagó el servidor y luego lo volví a prender, perdón. Si la respuesta es sí, ese es el resultado, pero la respuesta no puede ser que no, porque tú no puedes decirme no, pero es que si tú haces la consulta en la misma sesión, te va a traer ese registro. Obvio, obvio que te lo va a traer porque está en la RAM, pero esto se trata de que sea permanente, no que, no que me digas qué te trae en ese momento ahí, ¿sí? Ok, ok, entiendo, profe. Listo. Entonces, bueno, el último caso que estábamos hablando justamente está aquí, respaldo y recuperación de base de datos. Se refiere a la acción de llevar la base de datos de un estado consistente ante una falla ocurrida. Imagínate que tú estabas haciendo 100 modificaciones sobre los datos y de repente antes de confirmar se reinició el servidor o se fue la luz y no tenías un UPS y, y bueno, se te apagó el servidor. A lo mejor ustedes pueden decir que eso suena ilógico, que un servidor no tenga UPS o que no tenga las medidas de respaldo de infraestructura. Claro, no debería ser, pero ocurre. O sea, hay organizaciones en donde tú puedes llegarte y te das cuenta que las cosas no son de la manera ideal como deberían ser. O sea, a lo mejor estaba dañado el UPS o no tenía una fuente alterna o lo que sea, y bueno, se apagó, ¿sí? Entonces, tú estabas haciendo tus 100 modificaciones y se apagó y no confirmaste. Entonces, esos datos que están ahí no los vas a poder recuperar porque no hiciste la confirmación. Ahora, si tú confirmas y se te apagó el servidor y la base de datos no estaba o no había llegado a la frecuencia para confirmar eso que estaba en RAM en disco, tú igual, como lo confirmaste, el manejador te dice que tú puedes recuperar eso que ya dijiste que habías hecho commit.
Entonces, para entender esto, yo les voy a mandar un video por módulo 7. Es un video que dura 1 hora y media más o menos, que habla de manera muy detallada del tema de respaldo y recuperación en Oracle. De hecho, es práctico, o sea, el profesor de esta universidad coloca o configura la base de datos de Oracle en un pendrive y para simular este tema de respaldo y recuperación, él está haciendo unas modificaciones y de repente saca el pendrive y explica cómo puede recuperar los datos ahí, ¿no? Con un componente de Oracle que se llama RMAN, Recovery Manager de Oracle. Para poder recuperar cualquier, digamos, para poder recuperar cualquier información que ustedes hicieron commit, el manejador de base de datos de Oracle está conformado por 3 tipos de archivos. Los archivos de datos, que son los data files, que son los archivos donde se guarda la información de la base de datos, es decir, el contenido de las tablas. Tienen los archivos logs, que son los archivos que sirven para rehacer una transacción después de que ocurra una falla. Y aquí es donde entra en juego lo que les estaba explicando ahorita. Ustedes confirmaron una transacción. Cuando tú confirmas, esas transacciones se guardan en log. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ustedes están haciendo de update persona, insert persona, delete persona, todo eso, esas sentencias, cuando hacen commit, eso se guarda en un archivo log. ¿Ok? Entonces, si ocurre una falla justo antes de que el manejador pasara lo que está en RAM a disco para ya hacerlo permanente, tú puedes buscar esos archivos logs y decir, ah, bueno, mira, vas a ejecutar los archivos logs desde el momento, desde el día tal hasta ahorita, con lo que había hecho. Y cuando tú vayas a esos archivos logs, van a estar todas las sentencias que tú hiciste. Entonces, básicamente el manejador lo que va a hacer es repetir el procesamiento de las sentencias que habías hecho, ¿ok? Y de esa manera recupera los registros o las transacciones que tú dejaste antes de que se apagara el servidor. Y tienes un tercer archivo que es el control file, que es el archivo que guarda la estructura física de la base de datos, además de llevar el control de los puntos de confirmación o los checkpoints. ¿Ok? Entonces, el proceso de respaldo y recuperación debe tener presente estos 3 tipos de archivos. A ver, lo mínimo que tú necesitas para poder restaurar una base de datos son, de estos 3 archivos, lo mínimo que necesitas son los data files, que son el contenido de tus tablas, y los control files, que sería la estructura física de la base de datos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta. Por mi parte todo ¿Todo bien, claro? profe. Ok. ¿Los demás tienen alguna pregunta, comentario, etcétera? ¿No? Ok. Bueno, nada, muchachos. Entonces, nada, la semana que viene sería la corrección del proyecto. Bueno, ya la práctica, no creo que les mande una práctica esta semana porque ya tenían una práctica desde la semana pasada, creo que vence mañana de hecho. Y bueno, la próxima práctica probablemente sea este tema de mecanismo para integridad de los datos a través de a través de commit y rollback. Es una práctica muy sencilla, ya vieron lo sencillo que es esto, pero bueno, me interesa que lo manejen en Oracle porque es importante que lleven este conocimiento a la práctica, ¿no? Entonces, nada, si no tienen ningún comentario o pregunta, esto sería todo por la sesión de hoy. Por favor, trabajen en el proyecto, no dejen a última hora, ya creo que están tarde porque la corrección es para el martes que viene. Y bueno, nada, cualquier comentario, estoy por Microsoft Teams y módulo 7. ¿De acuerdo? Entendido, profe. Hasta luego. Chévere, profe. Hasta luego. Buenísimo. Bueno, feliz tarde, que la pasen bien. Igual.